Ha pasado muchas cosas con Morbius. La primera es que la película por fin ha conseguido estrenarse después de como 7 retrasos que tuvieron. Esta película originalmente iba a venir en 2020. Cuando salió el tráiler por primera vez presentó mucho hype a la gente y la gente se emocionó mucho. Se emocionó mucho por varios motivos. El primero era que la peli pintaba bien, que realmente ver a Jared Leto como Morbius molaba. De buenas a primeras es una premisa que molaba. El tráiler no nos contaba mucho sobre lo que iba a ser la película, sobre qué temas nos iba a hablar, pero dejaba caer algunas cosas que demostraban que la película podía ser interesante. A mayores, presentaba ciertas conexiones con el UCM, lo cual era toda una revolución para nuestras cabezas inocentes de aquel momento. Sí, creo que inocentes es la palabra. Eran estas imágenes, como la que vais a ver ahora en pantalla, ¿vale? Estas imágenes eran las que presentaba el tráiler, donde podíamos ver al Spider-Man de Tobey Maguire, acusado aquí de asesino, y esto llamaba la atención. Bueno, sabemos que es el de Tobey Maguire porque esta es una imagen mitiquísima de Spider-Man, de las de películas de Sam Raimi, y vemos que el traje es ese, ¿vale? Entonces decíamos, hostias, en aquel momento aún no habíamos visto Spider-Man No Way Home, no habíamos visto la escena postcrédito de Venom 2, y decíamos, ¡ostras! Que esto se viene, de verdad, que se viene el multiverso en serio. Ya habíamos visto algunas cositas, ya sabíamos que el multiverso iba a venir, pero esto ya era demasiado loco, ¿ya? O sea, perspectiva, comienzos de 2020, ver esto te vuela la cabeza. A mayores, dentro del tráiler también salía el buitre, también salían algunas referencias a las películas de Andrew Garfield, y no quedaba muy claro en qué universo se encontraba. Y esto estaba ahí. Luego llegó Venom 2. Vimos Venom 2, mientras tanto obviamente la peli de Morbius se iba retrasando todo el rato. Luego llega Venom 2, vemos la película de Venom 2 con esa escena post-crédito y decimos, hostias, esto va en serio. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos, hostia, va en serio? Porque hasta ahora sabíamos que Spider-Man estaba dentro del UCM, pero de una manera un poco provisional, por llamarlo de alguna manera. O sea, habían llegado a un acuerdo un poco forzado Sony porque no le quedaba mucha alternativa, porque recordemos que Sony había tenido un hack muy importante que le causó pérdidas económicas. A mayores, de Amazing Spider-Man 2 no hizo la taquilla que ellos pretendían que hiciera, y Marvel iba viento en popa. Entonces, bueno, mira, a Sony le convenía aferrarse a Marvel. ¿Por qué de buenas a primeras no querían aferrarse a Marvel? ¿Por qué de buenas a primeras no querían compartir a Spider-Man con Marvel Studios? Porque si te puedes quedar tú todo el dinero, ¿para qué compartirlo con otros? Básicamente, ¿no? Digamos que ellos son los dueños para material audiovisual de uno de los dos personajes más rentables de la historia de la cultura popular. Batman y Spider-Man. Son los dueños de Spider-Man. ¿Para qué carajo lo van a querer compartir con nadie? Pero bueno, era la solución que tenían al problema del momento y aceptaron que fuera Spider-Man al UCM. Entonces ahí es cuando se rebotea, y es cuando entra Tom Holland, cuando Andrew Garfield se hace a un lado, y este reboot que empieza a funcionar ahí dentro está pensado para que Spider-Man salga dentro del universo, o sea, todo Spider-Man esté dentro del contexto, y esto es muy importante, Spider-Man está dentro del contexto del universo cinematográfico de Marvel, y Marvel lo puede utilizar a Spider-Man para películas grupales. Civil War, por ejemplo, Vengadores Infinity War, Endgame, todo esto. Pero luego, cuando Spider-Man está en solitario, las películas dependen de Sony. Y nada más que de Sony. Y Marvel puede meter mano, puede colaborar con ello, pueden trabajar codo con codo, pero la responsabilidad final es de Sony. Por tanto, el que manda en las películas como Far From Home, Spider-Man No Way Home o todas estas, pues es Sony, al fin y al cabo. Marvel puede estar más metido o menos metido, pero la responsabilidad final es de ellos. Y uno pensaría, como dije en el vídeo que publicó hoy de Morbius, uno pensaría que con esto, todos los planes que tenían con Spider-Man, con Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield, que todo aquello se habría cancelado ya y ahora tiran por este camino. Y los cojones, o sea, no, o sea, obviamente no tiraron por ahí y decidieron mantener todos los planes, pero sin Spider-Man. ¿Cuáles eran esos planes? Pues crear un universo de Spider-Man, basado en Spider-Man, que Spider-Man te aparece un universo, pero ellos querían hacer un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Es decir, sacar pelis de los diferentes personajes de Spider-Man, pero sin Peter Parker, porque Peter Parker está dentro del UCM. Esto que puede sonar muy loco y muy caótico, ahí fueron, con sus santos cojones, sacando la película de Venom y preparando todo, y preparando un montón de cosas, como aquella serie que habían anunciado de seda, de Sling para Amazon, y un montón de movidas más, sudando por completo de Disney. Pero lo que sí detectaron en Sony, detectaron que esas películas dan mucho dinero y que asociarse a la marca universo cinematográfico de Marvel, asociarse a lo que es el término UCM, a ellos les daba mucho dinero. Entonces intentaron, de algunas maneras, negociando ahí a tope, poder unirse más o llevarse a Spider-Man y quedarse solos todo el pastel. Al final llegan al acuerdo actual que tienen, donde pueden compartir más personajes y moverse de un lugar a otro con más libertad. Pero nunca olvidemos que la palabra final sobre todo lo que sea Spider-Man la tiene Sony.
porque Sony es el propietario, puede hacer con eso lo que les dé la gana. Con eso llegamos a la actualidad, ¿vale? A todo esto. Y una de las cosas era que, bueno, joder, veíamos que había un universo que era un poco la idea que se había originado con Amazing Spider-Man, pero que había un universo de personajes de Spider-Man sin Spider-Man, y había un universo cinematográfico de Marvel con Spider-Man, pero sin los personajes de Spider-Man. Cuando decimos, hostias, el multiverso se hace real, cuando decimos el multiverso se hace real, es porque entendemos que por fin todos esos planes de Sony y los de Marvel Studios se van a cruzar, lo cual quiere decir Venom dentro del UCM, o todo se empieza a mezclar todo más allá. Y llegó un momento yo en que me empecé a oler la tostada con Spider-Man No Way Home, y ya lo comenté en muchos directos, los que sabéis aquí desde hace tiempo lo sabéis de sobra, donde yo decía, Spider-Man No Way Home lo van a utilizar para rebotear el personaje, quedarse con lo que a ellos les interesa, que es el dinero, y después hacer lo que les dé la gana. Y esto es un poco lo que ha pasado. Pensad lo que pasó con Spider-Man No Way Home. Con Spider-Man No Way Home nos presentan una película donde las quejas de ciertos sectores desaparecen. Nos quejamos de que Spider-Man siempre está al servicio de alguien. Es Spider-Man que no va solo por su cuenta, que es la putita de Stark, que Spider-Man tiene que ir debajo de las faldas de Doctor Extraño y todo eso. A tomar por saco. Ya no va a estar con nadie del UCM. Nadie en el UCM recuerda que Peter Parker es Spider-Man. Por tanto, ya no tiene mentores, ya no tiene nada. Uy, no, es que Spider-Man tiene todo tecnológico, no se hace el traje por su cuenta. ¡Pum! Eliminado. El traje ya se lo ha hecho él, ya no tiene nada tecnológico. No, es que el personaje Zendaya no nos gusta porque no es ni Gwen Stacy ni Mary Jane y porque además... bueno, todos sabéis todas las quejas que hubo de Zendaya. ¡Pum! Ah, resulta que ahora Peter Parker no recuerda a Zendaya. Es que la tía May es demasiado joven. ¡Pa! La tía May fuera de la ecuación también. Y suma y sigue, y suma y sigue. Y toda aquella cosa que era más propio del UCM, que ellos habían metido mano ahí, más cosa de Kevin Feige, con Spider-Man No Way Home se ha eliminado y se ha quitado del medio. Todo se ha quedado para afuera. Spider-Man ha quedado completamente aislado. Spider-Man dentro del UCM es un personaje que vivía en su bola, que tiene sus aventuras, pero que ahora mismo no tiene por qué cruzarse con ningún otro personaje para vivir sus propias historias y aventuras. Por tanto, el UCM solamente es un contexto, una marca, algo que está ahí, pero no algo que vamos a ver tangible, o sea, no da indicios de que vaya a ser algo tangible. Entonces, en paralelo, vemos que las cosas propias del universo de Sony, de Spider-Man, sí empiezan a conectar con el UCM, pero para entrar en ese contexto. No para que Venom de golpe se cruce con el Capitán América o Morbius se enfrente a Blade. Lo vemos solamente que es para entrar en ese contexto. ¿Por qué? Porque Spider-Man da más dinero si dices que está en el UCM que si dices que no está en el UCM. Esto ha habido un montón de declaraciones y un montón de mierdas y un montón de problemas por el medio, de situaciones en las que en algún momento ha llegado a decir Amy Pascal, que es la productora de estas películas, llegó a decir en un momento dado que sí, que Venom formaba parte del UCM y tal, con Kevin Feige al lado, y Kevin Feige con una cara flipando, en plan de qué mierda, qué cojones estás diciendo, tía. ¿Sabes? Como esto han pasado un montón de cosas. Cuando vemos, antes de estrenarse Spider-Man No Way Home, cuando vemos esta imagen en cuestión, nos decimos, ostras, que al final va a ser cierto, al final todo lo de Sony lo van a integrar dentro del UCM, no van a aislar a Spider-Man, sino que van a meter todo en el UCM a cañón. Podríamos en un momento dado encontrarnos a Kraven el Cazador pegándose con Punisher, por ejemplo, pero, luego vemos Spider-Man No Way Home, vemos cómo funciona esto, vemos que han aislado al Spider-Man de Peter Parker, que fijaros que todo lo que se había aportado por el universo cinematográfico de Marvel se ha eliminado, que ya no me meto si era bueno o malo lo que habían metido, ¿vale? Porque eso entiendo que es el criterio de cada uno y la opinión de cada uno de vosotros, y si me decís que que amabais todo lo que había metido Marvel, os respeto, y si me decís que no os gustaba nada, también, porque bueno, oye, para gusto colores, ¿no? Pero todo lo que había metido, que era más propio del UCM que de lo que se venía haciendo antes por Sony, todo eso se ha eliminado. Vemos aquello, vemos que Venom solamente hizo un cameo esporádico dentro de Spider-Man No Way Home en una escena post-créditos, y nos quedaba la duda en Morbius, ¿qué iba a pasar? Pues bien, cuando vas al cine a ver Morbius, te das cuenta de que esta imagen que estaba en el tráiler, que había ilusionado tanto, no sale, no aparece. En ningún momento de la película hay ningún tipo de referencia a la existencia de Spider-Man hasta las escenas post-créditos. Incluso el buitre que salía en el tráiler y se veía cómo interactuaba con Morbius, no sale hasta las escenas post-créditos. Es decir, había escenas del tráiler que estaban haciendo referencia a las escenas post-créditos y no la película en sí, cuando las escenas post-créditos siempre son un cliffhanger para engancharte a nuevos productos, pero las escenas post-créditos en sí no forman parte del argumento ni de la trama de la película. Por tanto, el tráiler lo que nos estaba vendiendo era
el gancho para que querramos ver la próxima película. No nos vendían la película en sí. Entonces, claro, esto era una puta locura. O sea, pero ¿por qué no sale? O sea, tú sales de la sala de cine diciendo, ¿por qué no sales? Y esto se lo han preguntado a Espinosa, el director de la película, y él ha dado estas declaraciones, ¿vale? Sobre este tema. Dice, esta imagen solamente está en el tráiler, entonces, para mí como director, solamente hago la película. Yo como fan, tengo mi opinión y pensamiento sobre eso. Pero como no lo puse así, porque no está en la película y tampoco lo puse en el tráiler, si dijera algo sobre todo lo que... Es que esto es una locura. Si dijera algo sobre lo que creo que es, sería como fan. Pero como soy el director, sería acusado de saber algo. Algo que no sé. Si supiera algo, te lo diría. No es idea mía. Me encantaría ser honesto y responsable, pero no puedo, porque no es mío. Es decir, esto que vemos aquí, y todo lo de tráiler que hemos visto y que tanto emocionaba a la gente por el cruce universos, no es cosa del director. Nunca estuvo en la película. Significa que Sony ya sabía qué película iban a estrenar y para venderla decidieron colocar estas cosas en el tráiler. Para atraer a la gente, solamente para generar hype aquí o allí. Sí es cierto que la película tuvo muchos reshoots y muchas regrabaciones de algunas cosas, pero nada de eso que hicieron fue para agregar nada que fuera en relación con esto. Es decir, nada de los reshoots de la producción ni nada por el estilo se hizo para poder cumplir con lo que nos prometía el tráiler, ni se hizo para poder cumplir con lo que nos vendían. Nos vendieron una cosa y hay mucha gente que fue al cine esperando ver este tipo de movidas y referencias y encontrarse con alguna cosa tipo Spider-Man No Way Home y se encontraron que no había nada de eso. Eso es un poco marketing, podemos tener el debate de si es marketing engañoso, manipulación de la audiencia o lo que sea. Y uno dice, hostias, qué movida, porque claro, esto se dice al director, ¿qué mierda hiciste? Porque al fin y al cabo, el tipo que va al cine esperando ver esto y no lo encuentra, se va a cagar en la película y muy probablemente el director de la peli. Y esto no él tiene la culpa. Pero es que a mayores, en esta web, le han hecho una entrevista. Y le han preguntado por todo el tema de Michael Keaton, de las escenas postcréditos, de qué pasa ahí con esto y demás. En las escenas postcréditos, aviso, viene spoiler, estás avisado, viene spoiler de Morbius. Voy a hablar de las escenas postcréditos de Morbius. No voy a reventar el argumento en sí de la peli, pero voy a hablar de las escenas postcréditos. No me voy a cortar un pelo. Estáis avisados, gente. En las escenas postcréditos de la peli se ve cómo está la grieta interdimensional de esta de Spider-Man No Way Home, donde se veían las siluetas que venía gente de diferentes dimensiones, y lo que nos dejaban claro en Spider-Man No Way Home es que cada uno volvía a sus dimensiones, es decir, Tobey Maguire se volvía a su dimensión, Andrew Garfield se volvía a la suya, y todo ese tema. Bien, eso es lo que pasaba. Recordemos, el hechizo era para que todo el mundo vuelva a su dimensión y todo el mundo olvidara quién era Peter Parker. Pero en Morbius, en la escena postcrédito, en la primera escena postcrédito, se ve esa grieta, ¿vale? Aparece la grieta en el cielo y resulta que el buitre pasa del universo cinematográfico de Marvel al universo de Morbius, que no sabemos cuál es. Es decir, Michael Keaton ya no está en las películas de Marvel de Vengadores de siempre. Ahora está en la línea de películas de Venom y Morbius. Venom y Morbius van en su propia línea temporal, en su propio universo, y el UCM va en otra línea temporal, en otro universo. Michael Keaton ha pasado del universo cinematográfico de Marvel al otro. ¿El Conjuro no funcionaba así? Es verdad, pero Sony ya nos está demostrando desde lo que vimos antes que hace aquí lo que le salga de los cojones. Entonces, cuando aparece, lo siguiente que dice Michael Keaton es: hostias, espero que en este sitio se coma mejor que el anterior, porque obviamente aparece en la cárcel porque él ya estaba en la cárcel. Lo cual significa que él sabe que está en prisión, sabe que viene de otro universo, porque él dice, espero que aquí se coma mejor. O sea, él es consciente de lo que está ocurriendo, pero por algún motivo cambió de dimensión y tal. Entonces vamos a la segunda escena postcréditos, y en la segunda escena postcréditos él convoca a Morbius y se reúnen. El buitre se reúne con Morbius y le dice, mira, no sé por qué estoy en este universo, pero sé que tiene algo que ver con Spider-Man y estoy intentando reunir a un grupito para ajustar cuentas. Y Morbius dice, ¡qué enigmático! Venga, a tope, hablemos. Morbius en ningún momento de la película tiene ningún puto problema con Spider-Man. Nunca se nombra para nada a Spider-Man. Nunca se hace una puta referencia a Spider-Man. Pero de golpe en la escena postcréditos Morbius tiene problemas con Spider-Man. ¿No? Es un poco el rollo. Y además se une al buitre, que el buitre pues sabe que ha cambiado de dimensión porque, pues no lo sé, por algún motivo sabe que él ha cambiado de dimensión. Entonces, ante esto es muy caótico, realmente es muy caótico. Tú lo piensas y además en esto se ha confirmado que Marvel Studios no metió mano en esto. Ahora vamos a ver las declaraciones y se sabe que Kevin Feige no metió mano en esto. Esto solamente fue cosa de Sony, que una vez más está aislando
a todo lo del universo cinematográfico de Marvel que tenga que ver con Spider-Man para meterlo en casa. ¿Por qué? Porque les cunde más, porque lo pueden administrar un poco a su puta bola. Si ahora os estáis preguntando qué es eso del tema de, joder, de lo que había pasado en Spider-Man Homecoming al final, ¿no? Que al final de Spider-Man Homecoming estaba el tema de que se cruzaba ahí con otro villano, el buitre, en la cárcel, y que ambos querían ajustar cuentas con Spider-Man y tal y que cual. Esa línea argumental se acaba de ir a tomar por el culo, o sea, todo aquello ya ahora da absolutamente igual. Hostias, que en Spider-Man No Way Home se veía a la hija del buitre en una portada de una revista y que estaba teniendo vida y tal. Pues esa chica acaba de quedar huérfana. El titular de la revista en la que salía es: ahora soy huérfana, mi papá ya no existe. No lo sé, en fin. Bien, vamos con las declaraciones del director sobre qué pasa con todo esto. ¿Qué carajo ha sido esto y qué pasa aquí? La pregunta que le hacen es: en Morbius, Michael Keaton está en los trailers, pero luego en la película no aparece hasta los créditos posteriores. Parece que en algunas cosas fueron reelaboradas. Me pregunto, después de Spider-Man No Way Home, ¿tuviste que cambiar el papel de Michael Keaton en todo esto para que coincidiera con los eventos de esa película? ¿Es eso lo que pasó? Y responde el director: fue más cuando salió Spider-Man. Dijeron, sabemos cómo funciona esto y tenemos un concepto visual de cómo hacer esto. Ojo, Sony ha dicho, sabemos cómo funciona esto y tenemos un concepto visual de cómo hacer esto. ¡Un concepto visual! Un concepto visual no es una estrategia, no es un plan a largo plazo, no es un guión, no es una idea. Estaba con un colega en un bar y dije, buah, tío, tengo una idea. Eso es un concepto visual. Que bueno, a ver, un concepto visual también, siendo justo con Sony, no es tanto eso. Es eso y que luego lo apuntas en una servilleta. Dice, pero la idea de tener diferentes líneas de tiempo fue algo que, para mí, se introdujo en el universo cinematográfico con Into the Spider-Verse. O sea, con la peli de animación. Estamos hablando de la peli de animación, la de Miles Morales, la que se llevó el Oscar. ¿Ok? Que la idea de universo, bueno, en fin. Cuando hablamos de hacer la película Spider-Man Into the Spider-Verse, acababa de salir y fue un gran éxito. Y les dije a los chicos, esto es muy común en los lectores de cómics. Y es verdad, en los cómics el concepto multiverso está ahí de toda la vida y nos es muy familiar, tanto en Marvel como en DC, como en tantas otras cosas. Entonces le vuelven a preguntar, bueno, hay escenas de Michael Keaton en el tráiler que no están en la película, así que por eso me preguntaba si había que modificar algunas cosas para que coincidieran con No Way Home. Y responde el director, sí, exactamente. Lo primero que sucedió fue que teníamos a Michael Keaton porque planeábamos hacer esto, pero luego cuando salió Spider-Man No Way Home dijo, así son los efectos visuales, y luego la idea de tenerlo encontrándose con él en ese universo parecía demasiado complicada y luego la pusimos al final. Por tanto retraso de la película y que esto tuviera que salir, porque esto originalmente no tenía por qué coincidir con Spider-Man No Way Home de esta manera en el que al final lo hizo, ni con Venom ni demás. Pensad que no se han respetado muchos órdenes de estreno, ¿no? Entonces, tanto reshoot y tanta grabación y tanta cosa, en parte fue por este lado, que tuvieron que, ya con una película casi acabada, con un guión terminado, con unas escenas rodadas, tuvieron que volver al trabajo para que coincidiera con lo que sí se estaba estrenando. Le preguntan, de acuerdo, tuviste que cortar algunas cosas para que coincidiera con No Way Home, ¿es correcto? Dice, sí, porque tenemos que coincidir. No sabía cómo se vería el transporte eso, no sea, el tráiler, porque esto está traducido con el traductor de Google, ¿no? Que no sabían cómo eso se acabaría viendo en el tráiler. Entonces le preguntan aquí, como la grieta en el cielo. Que esto lo que os decía, que en la primera escena postcrédito se ve la grieta de Doctor Extraño en el cielo. Dice, sí, exacto. Eso no se hizo, eso no existió. Por lo que hubo todas esas pequeñas cosas que debían abordarse. Eso no estaba en la película original. Eso ya, lo primero, eso no existía, ni lo tenían planteado. Pero creo que el concepto de tener diferentes líneas del tiempo creo que vino de Sony y no de Kevin Feige. Fue Sony quien inició esa idea. Creo que Miles Morales, que tiene en el Spider-Verse, apostaría tu vida a que tendrás a Miles Morales del Spider-Verse en el universo cinematográfico de Marvel en algún momento. Es decir, que Sony fue la que decidió que todo esto ocurriera, que todo esto no viene por parte de Marvel Studios, y que aún por encima están diciendo que los cruces también van a venir con la película animada, con un nuevo universo, con la película aquella que ganó el Oscar. Y que tal vez ese Miles Morales acabe en el universo cinematográfico de Marvel o dentro del universo de Spider-Man. Esto empieza a ser bastante caótico. Me pregunto yo cómo Kevin Feige estará en toda esta situación, ante todo este tema, porque claro, pensad que dentro de Marvel Studios tienen unas estructuras y ellos crean unas líneas temporales y se hacen unos guiones y tienen unos proyectos a largo plazo y unas ideas de cómo configurar todo. Y de golpe viene Sony
y te va retirando personajes, y luego te va proponiendo otros, y te va quitando cosas, y va trazando sus propias líneas temporales y sus propias historias. No sé cómo esto estará sentando. También os digo que esto en los cómics se lleva haciendo toda la puta vida. Es decir, a lo mejor tú estás leyendo un cómic y de Vengadores, un evento súper épico que vienen trabajando desde hace 5 años, y luego tienes otro autor escribiendo un cómic mucho más pequeño a su puta bola sin tener en cuenta lo demás. Pasó, por ejemplo, con lo de Secret Wars. Cuando fueron las Secret Wars de 2015, se cortaron todas las líneas de cómic porque se entendía que el universo de Marvel se iba a la mierda. Y ahí empezaban las Secret Wars, ¿no? Entonces, claro, habían autores, por ejemplo el de Punisher, que se va escribiendo no sé cuánto tiempo su historia y que de golpe la tenía que terminar. Porque llegaba a Secret Wars y le afectaba y tenía que terminar sí o sí. Y el tipo, pues, le dio un final a su historia. Pero luego leía Secret Wars y Punisher tenía otro final completamente distinto. Porque no se estaban teniendo en cuenta y cada uno iba a su puta bola, quiero decir. Entonces esto que se está viendo aquí no es nada nuevo dentro de la marca Marvel, ni de DC, ni nada por el estilo. Pero sí es cierto que estos son productos muy distintos a los de los cómics, y se entiende que aquí esto debería estar un poco más elaborado y un poco más trabajado de lo que viene siendo las editoriales en ese sentido, porque las editoriales tienen sus propias reglas, tienen su propia historia. No digo que sean algo más pequeño el cómic, o que sea algo más a desmerecer, ni nada por el estilo. Simplemente es que son normas distintas, maneras de narrar distintas, reglas distintas para todo. Y claro, los cómics son muchísimos cómics que pueden coexistir sin ningún tipo de problema, sin manchar la marca dependiendo de lo que ocurre en un lugar u en otro. En las películas es distinto porque son muchas menos pelis, las producciones son mucho más caras. Mucho más caras una película que hacer un puto cómic, ¿sabes? Entonces las reglas son diferentes, todo va distinto. Entonces aquí es como... aquí es más arriesgado. Digamos que no respetar estas cosas en el cómic no es tanto riesgo, a veces ni siquiera es un riesgo de nada, que coger luego y hacer esta movida en el cine. En el cine la puedes liar bastante. Bien, continúo. Lo que no me... Le preguntan, ¿no? Lo que no me quedó claro en la escena posterior a los créditos es cuando el buitre dice: creo que esto es culpa de Spider-Man, deberíamos unirnos y luchar contra él. ¿Esto es real? ¿Esto pasa? Dice, ¿cómo sabe Morbius quién es Spider-Man? Además, la película establece que Morbius es un buen hombre, que se vio demasiado ambicioso y creó este suero y sucedieron algunas cosas malas, pero en el fondo no es una mala persona. ¿Por qué Morbius estaría interesado en asociarse con este criminal? Y le responde el tipo, en primer lugar, el buitre aún no es un criminal en este universo. El buitre aún no es un criminal en este universo. Perdona, si es el mismo buitre de antes, es un puto criminal. O sea, si el buitre en el universo cinematográfico de Marvel cometió delitos, enfrentó a un superhéroe, fue a la cárcel, destruyó un avión, tiró un avión en medio de Nueva York, o sea, cayó un avión en mitad de Nueva York en Spider-Man Homecoming por culpa de este tipo. Ponlo en el universo que quieras. A lo mejor no cometió ningún delito todavía en el universo de Morbius, pero no deja de ser un criminal. Dice... Continúa el entrevistador, ¿no? Dice... Eso es justo, pero... No es justo. Eso que está queriendo ser respetuoso con el director al que está entrevistando. Dice... ¿Por qué Morbius estaría interesado en lo que el buitre tenga que decir en primer lugar? Pregunta clave. Exactamente, creo que es una reunión de esos. Porque en este mundo, Spider-Man existe. En todas las diferentes líneas del tiempo de Marvel tienes un Spider-Man. Es un tótem. Quiero aclarar que el concepto tótem al que él está haciendo referencia es algo que nunca se vio en el UCM. Ni en las películas de Andrew Garfield, ni en las películas de Tobey Maguire, ni siquiera en el Spider-Verse, la de animación. Nunca se habló del concepto tótem. Eso es algo muy de los cómics. Es una cosa que es muy importante en los cómics, pero que por lo visto ya están teniendo en cuenta en las películas y aún no nos lo han contado ni lo han explicado. En el universo Marvel, lo que dice es que tienes que tener un Spider-Man en cada universo para que funcione. Eso es uno de los seres fundamentales. Ahora, así es como es en los cómics. Sí, en los cómics es así, pero en el cine... O sea, que está guay. O sea, que si van a meter eso, pues yo a tope con eso, pero, joder, están narrando ya sin haber explicado esto, lo cual me resulta curioso, pero no tiene por qué ser algo malo de por sí, ¿no? Dice el entrevistador, está bien, claro, pero hay nada en la película que establezca que Morbius tiene problemas con Spider-Man. Ahí me gusta el entrevistador porque le está asusando, no deja que se escape, ¿eh? Dice, exactamente, creo que es más una de esas escenas que se hacen... Uy, perdón, me perdí. ¿Dónde estaba el texto? Aquí. Exactamente. Creo que es más una de esas escenas que se hacen que cuando tienes escenas antes de que aparezca en la película. Eso explicaría esa reposición.
Bien, básicamente que no tiene puta idea, que lo han hecho, o sea, no había un guión establecido a la hora de hacer eso, no había un guión, no había realmente algo sobre la mesa pensado, solamente puse una frase que quedara guay y que fuera enganchada con lo siguiente y con lo que en teoría están preparando, porque por lo visto tampoco tienen nada preparado. Bien, bueno, luego siguen en la entrevista hablando de otras cosas, como por ejemplo que Jared Leto iba al baño siempre en muletas para meterse a tope en el personaje y demás, y sobre este tema pues no vuelven mucho. No me molan cómo están haciendo las cosas en Sony, o sea, no me inspira mucha confianza, y me da la sensación de que tienen que ser un estudio difícil con el que trabajar ahora. A mí todo esto confirma las sospechas que se venía teniendo desde hace tiempo, que os había dicho de que Spider-Man para mí lo han reboteado. O sea, Spider-Man con Spider-Man No Way Home lo han reboteado de una manera increíblemente ligera y han eliminado todo lo que a la gente le molestaba. Es decir, no lo sacaron argumentalmente del universo cinematográfico de Marvel, pero en la práctica y en cuanto a diseño de producto, sí lo han sacado. Y Sony ya va a su rollo. O sea, Spider-Man ya no está como producto dentro del UCM. Puede que Spider-Man no se vuelva a cruzar con más personajes en las próximas películas series. Me parece que va un poco por ese lado. Pero como claro, argumentalmente Spider-Man sí está en el UCM, Sony se está reservando una cláusula para hacer crossover cuando le salga de los cojones, ¿sabes? Cuando esos vean convenientes poder hacer un crossover. Y eso, no sé, es una movida. Que consta que también creo que Sony puede hacer, siendo justos, creo que Sony puede hacer grandes películas. Creo que Morbius, Venom y la película de Carnage son 3 películas que juegan en contra de mi argumento de que Sony puede hacer buenas pelis. Pero, joder, creo que realmente lo tienen, porque yo estaba viendo Morbius y me da la sensación de que tenía todos los elementos para hacer un peliculón. Tenía todo para hacerlo, y que al final se quedó en lo que pudo haber sido y nunca fue. Con Venom, de hecho me volví a ver hace poco la de Carnage, y me pasa lo mismo. Estoy viendo Venom y digo, hostia, estos tienen elementos que podrían funcionar muy bien y que podrían hacer las cosas muy, muy guay. Y no los están aprovechando. Creo que realmente Sony podría sacar muy buenas películas, pero me da la sensación de que ahora mismo Sony está más preocupada por rentabilizar el producto que por generar un producto de calidad. Me da la sensación de que Sony está muy esforzada en coger y sacar provecho de la marca y las licencias que tiene sin repartir el pastel con nadie y trabajar muy en esa línea, más que a crear una historia que realmente a la gente le apetezca ver. Y la verdad es una pena, porque está muy lejos de lo que fue Sony en el pasado. Sony, cuando empezó Spider-Man con Sam Raimi, obviamente querían sacar dinero. Pero lo que digo siempre, para que una película funcione y sea lo mejor posible en todos los sentidos, tiene que haber un equilibrio entre lo que la audiencia quiere ver, lo que la industria quiere sacar de esa película y lo que el autor quiere contar. Y en esas películas de Spider-Man, las primeras de Sam Raimi, había un poco ese equilibrio. Sam Raimi estaba en su salsa haciendo cosas, sobre todo en la segunda Sam Raimi está haciendo lo que le sale de los cojones ahí, y está muy guay, está muy chulo. Y había ese equilibrio, la gente estaba contenta con esa peli de Spider-Man, porque se sentía que por una vez estaba haciendo justicia a lo que era el cine de superhéroes, Sony estaba sacando dinero. Entonces yo creo que ese equilibrio que tenían en ese momento dado, ese equilibrio donde se respetaba esta Triforce, ¿no? Audiencia, público, creadores, audiencia, industria, creadores, esa Triforce que estaba en equilibrio y se respetaba, creo que ahora no lo hay. Porque fijaros que el trato que ha dado a este producto Sony, que por lo que dice el director, que aún no conocemos la versión de Sony, pero por lo que dice este director, lo que hemos visto en los trailers, lo que hemos visto en las películas, no se está respetando este equilibrio. Entonces creemos que la audiencia quiere ver esto, así que le vamos a meter esto a cañón en las películas. Y el director, bueno, es un empleado para nosotros y se toma por saco. Que sí, que Marvel Studios también es un poco ese rollo, ¿no? O sea, Marvel Studios, los directores también son empleados, son más películas de productor, de un estudio que diseña todo, que de un director que esté ahí con su firma de autor. Pero hay una colaboración estrecha entre actores, creadores, todo el mundo, con lo que es Kevin Feige, producción y todo ese tema, ¿no? Es como que todos son un equipo y no hay una figura de director, pero sí hay un líder creativo que es Kevin Feige, que tiene gente detrás, que tiene asesores y que van saliendo adelante. Entonces la figura del autor, digamos que se diluye entre muchas personas, entre mucha gente. Pero aquí en Sony no me da la sensación de eso. En Sony, por lo que veo que dicen, o por ejemplo cuando Tom Hardy decía, o sea, que la primera de Venom es que han retirado todas las escenas que más me molaban. O sea, todas las escenas guapas las han quitado. Y tú ves la película y dices, o sea, ¿y por qué han dejado esta y han quitado? No sé, son muchas cosas, ¿sabes? Entonces me da la sensación de que no hay ese equilibrio y que es que están diseñando todo el rato productos que creen que la gente va a comprar solamente porque tiene la marca Spider-Man y punto. Que por lo visto es así, también os digo, porque la taquilla, madre mía. A ver si lo encuentro por aquí. Según un par de cuentas que comparten temas de taquillas de películas. Mira, aquí lo tengo. Bueno, esto no es lo que buscaba, pero me vale.
A pesar de estos de IGN Latinoamérica, dice, a pesar de las malas críticas, Morbius consiguió liderar la taquilla este fin de semana. Eso sí, son números muy alejados de lo que hicieron las más recientes películas como Spider-Man No Way Home o Venom 2. ¿Ya fuiste a verla? Es más, de todo lo que viene siendo películas de Marvel de los últimos tiempos, o sea, de la última temporada para aquí, es la de los estrenos más flojos, ¿vale? Ha sido el estreno, creo que el más flojo de todos, pero aún así lideró la taquilla, aún así consiguió estar en el puesto 1 Morbius. Entonces Sony está aprovechando eso. Sony es decir, mira, es que te tiro cualquier mierda y me lo compras. Es que te tiro cualquier mierda y me lo compras. Es que... ¿para qué me voy a esforzar, sabes? Si tengo negocio igual sin esforzarme, ¿no? Es un poco esa movida. No sé, voy a leer vuestras opiniones a ver qué comentáis por ahí. El Divia dice, es que cuando Sony mete sus manos siempre termina cagándola, como fue las películas de Spider-Man 3 y las de Amazing. Hombre, siempre no. Hay veces que hacen las cosas guay. O sea, hay películas que ha producido Sony en los últimos tiempos. Por ejemplo, Cazafantasmas. Cazafantasmas funciona. Cazafantasmas metió la mano Sony en esa película y funcionó. Y funcionó. Es una fiesta para los fans de Cazafantasmas, ¿sabes? Lo mismo con Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home tiene un guión que prácticamente el tercer acto está improvisado, pero funciona. Y ni siquiera necesita esa película tener un guión mejor, porque esa película no va de tener un gran guión, sino que esa película va de vamos a tener una fiesta de Spider-Man aquí en la sala. Como Los Cazafantasmas es una fiesta de Cazafantasmas. Los Mitchell contra las máquinas, otra peli de Sony. Entonces Sony tampoco es que en todo lo que meta mano Sony la caga, sino que particularmente en este apartado de Spider-Man, cuanto menos es extraño lo que están haciendo, cuanto menos es extraño y discutible. Discutible decir, esta es la mejor opción. También hay que tener en cuenta una cosa, nosotros no trabajamos en Sony, no somos Juan Sony, propietario de Sony, ¿vale? No somos Kevin Feige, no somos nada de eso, y obviamente hay un montón de datos que desconocemos. A lo mejor es que no pueden hacer nada mejor, a lo mejor tienen algún problema interno por el cual no son capaces de crear nada mejor con todo el tema de Spider-Man. Pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Es un poco lo que estamos viendo fuera, quiero decir, un poco lo que vemos desde fuera es eso, que da la sensación de que se puede hacer mucho mejor, pero a lo mejor, pues no se puede, yo qué sé. Dice I am Dexter Play, pero Sony no tiene la culpa, literal, Spider-Man ha ganado los Oscars bajo la tutela de Sony. Pero es que Sony, o sea, vamos a ver. Entonces, ¿cómo es el tema? Si las películas van bien, es gracias a Sony, pero si las películas van mal, no es culpa de ellos. ¿Cómo funciona esa vara de medir? Porque este argumento lo he visto muchas veces. Lo he visto en varios sitios. Cuando las pelis van guay, es gracias a Sony. Pero cuando van mal, casualmente nunca es por culpa de Sony. Entonces sí, Spider-Man ha ganado el Oscar como Sony. Y lo mismo te digo, Los Mitchell contra la máquina es otro peliculón que también viene de la mano de Sony. Y Cazafantasmas también viene de la mano de Sony. Pero sí es cierto que en cuestión... O sea, aquí lo que se está poniendo en cuestión y sobre la mesa, que se están planteando dudas, es sobre la capacidad de Sony de crear un universo cinematográfico basado en los personajes de Spider-Man que sea completamente compatible con lo que venía ocurriendo en el UCM y con las tendencias actuales del mercado. Porque estas películas quedan muy desfasadas. Todo lo que ves en Venom 2, todos los recursos que ves en Morbius, incluso en la primera de Venom, todos los recursos que ves... te da la sensación que es una película de comienzos de los 2000, una película hecha hace 20 años, te da la sensación que es. Sí, Sony hace muchas cosas bien, no te lo voy a negar, Sony hace muchas cosas bien. Y voy a defender un montón de productos de Sony a capa y espada. Me vienes y me dices que Los Mitchell contra las máquinas es una mala película. No pasa nada, nos sacamos la camiseta, nos vamos al callejón que hay aquí al lado y nos cagamos a palos, ¿sabes? O sea, tan sencillo como eso. Pero no, o sea, quiero decir, hay otras cosas como esta que es como, me cago en Dios, ¿qué coño estás haciendo? Dice García, la animada de Spider-Man se hizo muy buena, una pasada en música e imagen. Claro, este es el otro tema, que según lo que dice este director, por lo visto Sony va a querer cruzar ese universo de películas animadas con las películas live action. Y las películas live action las están queriendo cruzar con las películas del UCM que hace Disney y Marvel Studios. ¿Cómo cojones van a hacer eso? O sea, ¿cómo van a hacer eso? Josh dice, todos los estudios tienen sus más y sus menos. Completamente de acuerdo. El dilema es que Sony ya solo se está interesando en el dinero y no en contar historias. Claro, ahí es un poco la movida. Ahí es un poco la movida con el tema de Morbius y tal. Porque además Morbius, yo lo sigo diciendo, o sea, Morbius tiene un montón de historias súper interesantes. Morbius trae un montón de ideas que podrían molar bastante si se aplicaran de una manera distinta. Y realmente la historia que cuenta no está tan mal. No está tan mal. El problema está que
que no, parece como que no se han esforzado, que han cogido una guía, ¿no? Un manual de cómo hacer películas de superhéroes, ¿no? Un manual escrito en el año 1999 por Bryan Singer y Sam Raimi, basados en los apuntes que ya tenían, no sé, Richard Donner o directores como esos, o Tim Burton, las de Dios. Es como que cogieron ese manual y empezaron, capítulo 1, ¡pum! Y siguieron página por página y así te hicieron Morbius. No hay cosas que uno diga, algún movimiento de cámara interesante, algún recurso de guión... No hay nada. No hay nada a lo que aferrarte, nada. Entonces, yo creo que el universo de Sony tiene mucho potencial. Creo que esas películas tienen mucho potencial. Creo que con el Venom que tienen ahora, pueden hacer auténticas virguerías. Creo que con Morbius pueden hacer cosas increíbles, pero no las están haciendo. Las premisas no son malas. Lo que es mala es la ejecución. Las premisas no son malas, lo malo es la ejecución. Flyer dice, ¿pero es Sony o Sony Animation Studios? Digo, creo que no son exactamente lo mismo. Matiz importante, no, Sony Pictures y Sony Animation Studios no son exactamente lo mismo. Pero en el caso de Spider-Man, sí hay una cosa común entre ambas, y es el apartado de producción de Amy Pascal. Amy Pascal y su productora, que se llama Pascal no sé cuánto, es la que se encarga de todas las movidas de Spider-Man. Y ella está tan metida en el tema de Spider-Man dentro de Sony Animation Studios como en el tema de Sony Pictures, ¿vale? Por ese lado podrían coger y sacar al Miles Morales de las películas de animación y meterlos, por ejemplo, dentro de las películas de Venom, y luego todo eso hacer que caigan en una película de Spider-Man con Tom Holland, ¿vale? Podrían hacer todo eso si realmente quisieran. Flyer 27 dice, tenía pocas expectativas y aún así logró decepcionarme. Muy rollo Malcolm, ¿no? Dice, de verdad, gente, no quiero tirar hate así sin más, pero no gasten su dinero en eso. En el mundo hay crisis y lo último que necesitas es darle tu dinero a Sony por este muy mal producto. Yo, mira, el consejo que voy a dar es un poco el mismo que dio Maestro Ciego. Creo que es una película que podéis esperar a que salga en una plataforma de streaming para verla. Yo cuando veía Venom me fastidiaba, porque yo las de Venom las vi en mi casa en streaming, y me fastidiaba que no podía ver bien el final porque eran bichos negros de noche, entonces muy líquidos, y entonces las escenas de acción se veían raras y no se entendía mucho lo que ocurría. Dije, joder, si esto lo hubiera visto en cine probablemente lo estaría entendiendo mejor. Simplemente porque, bueno, porque los cines definen mejor los tonos de negro y lo entiendes mejor que en una tele, que si tú no tienes una tele de alta... bueno, no te voy a decir de alta calidad, pero sí de cierta calidad, muchas veces esas cosas se pierden. Cuanto peor son los efectos y peor sea tu tele, menos vas a entender. Y dije, pues malo será, ¿no? En el cine lo hubiera entendido. Pero es que fui a ver Morbius y la pelea final tampoco se entiende un carajo lo que está ocurriendo. La pelea final es un batiburrillo de cosas negras y colores violetas y verdes y rojos en pantalla que tampoco se entiende una mierda. Entonces definitivamente no tengo cómo excusarle, simplemente está mal rodado. Y ya está. Dice Needful, entonces, ¿quiere decir que han sacado a Spider-Man del UCM? A ver... Sí, no... O sea, tú analízalo. Yo creo que esa pregunta la podéis responder vosotros mismos y os invito a que lo hagáis. Os invito a que lo hagáis para que veáis que no es tanto percepción mía, ¿vale? Para que veáis que realmente eso está ahí. Argumentalmente y por contexto, Spider-Man está en el UCM. Actualmente, si te vas a todo el arco argumental, Spider-Man está en el UCM. El mismo Nueva York que hemos visto en Spider-Man No Way Home es el mismo Nueva York que hemos visto en la serie de Ojo de Halcón, ¿vale? Spider-Man argumentalmente está en el UCM. Ahora bien, como diseño de producto, ¿qué le queda al Spider-Man de Tom Holland que realmente lo una al UCM más allá de este contexto argumental que le quedó? ¿Por qué? Ya no se relaciona con los Vengadores. Ya no se relaciona con sus amigos que nacieron como personajes cinematográficos dentro del UCM. Ya no le queda su contacto con Happy Hogan, no le queda su tía May, no le queda su casa, no le queda lugar de estudios. O sea, no tiene nada, no hay ningún elemento en toda su historia que lo vincule. Y siempre lo que digo antes, hay que recordar que se ha guardado para sí Sony una cláusula de reserva de poder hacer crossover cuando quiera, porque como ha dejado a Spider-Man dentro del UCM y está empujando todos los personajes de Sony a este rollo de multiverso de Marvel, es decir, está haciendo todo lo posible para que asociemos a todos sus personajes con lo que es Marvel y su multiverso, lo están haciendo de tal forma
que realmente se guardan esta cláusula de que en cualquier momento puede haber un crossover. Es decir, esto no significa que Spider-Man nunca más se vaya a cruzar por la calle con otro personaje de Marvel o no vayan a haber cameos o nada por el estilo. No tiene que ver con, no tiene por qué ser así. Pero la realidad es que no le han dejado nada, que cualquier cosa nueva que vaya a surgir tiene que ser algo que construya nuevas de cero. Ahora mismo Spider-Man no tiene nada que lo una al universo cinematográfico de Marvel, aunque por argumento tiene ese contexto, ¿no? Está metido en el UCM. Dice Josh, con el soft reboot de Spider-Man que hicieron, ¿crees que hasta se puede encargar a Tom Holland y poner a otro actor para que sea el del universo de Sony? No, pero... O sea, no tiene realmente Sony motivos para cargarse a Tom Holland. La única cosa que siempre se alabó del Spider-Man del UCM por todo el mundo, la única cosa que nunca dividió al fandom, fue Tom Holland. A todo el mundo le encantaba Tom Holland, pero había gente que decía, no, que su guión es una mierda, no, que el director es una mierda, no, que las ideas son una mierda, no, que tal... Pero a todo el mundo le encantaba Tom Holland. Entonces, como a todo el mundo le encanta Tom Holland, no tienen motivos realmente para quitarlo. Pero fijaros que si pretenden unir las películas de animación con las otras, y a mayores, ya se han venido con este rollo de los tótem, y que en cada universo hay un Spider-Man, y ya nos han... Porque yo hay una movida que no sé si os habéis quedado con eso. Que ya nos han presentado que tenemos al Spider-Man de Tobey Maguire, al de Andrew Garfield y al de Tom Holland. Es decir, hay 3 Spider-Man y por tanto 3 líneas temporales con cada uno con su Spider-Man. Pero son físicamente distintos. Y esto hasta ahora no pasaba. O sea, cuando veíamos el multiverso en otras series, como por ejemplo Loki y demás, cuando podíamos ver el multiverso, veíamos que en todas las realidades la gente era siempre exactamente igual, menos en Loki, que tenemos el caso de Sylvie y algunas cosas similares, ¿no? Pero quitándolo de Sylvie y Loki, siempre la gente era toda igual en todas las realidades. Y ahora de golpe nos han presentado que Spider-Man es como el caso de Sylvie y de Loki, donde no tienen por qué ser igual en todas las realidades. Lo cual significa que ahora pueden meter todos los actores que quieran para que interpreten a Spider-Man. Sobre todo si se viene una película de Madame Web. Y si vas a traer una película de Madame Web y tienes las películas de animación de Spider-Man y ya tienes 3 Spider-Man live action en activo en simultáneo, significa que puedes contratar todos los actores que te den la gana para interpretar a Spider-Man y de golpe tener 20 Spider-Man distintos, 20 actores distintos haciendo de Spider-Man. Claro, tú preguntabas, ¿se pueden cargar a Tom Holland? No tienen por qué cargarse a Tom Holland. Pero lo que pueden hacer es, ¿no te gusta Tom Holland? No te preocupes, tengo este abanico de actores que interpretan a Spider-Man, escoge el que se te dé la gana. Pueden incluso sacar una serie de televisión, ponele, ¿no? Por poner un ejemplo, una serie de televisión live action de Spider-Man con un Spider-Man completamente nuevo y distinto. O pueden decir que el Spider-Man japonés es parte del multiverso de Spider-Man y meterlo en el canon. Que de hecho, ahora que lo pienso, eso se hizo en los cómics del Spider-Verse. En la saga de cómics Spider-Verse, eso se hizo. O sea, pueden hacer 1000 virguerías, 1000 cosas distintas. Dice Enemías, yo creo que Spider-Man lo aislaron del UCM, para que, en el peor de los casos, si Peter debe irse del UCM, no afecte a la historia en general. También es cierto, también es cierto. Es que al final, Sony había dicho que se quería llevar a Spider-Man. Y más o menos a la práctica se la llevaron. También, esta situación hablamos de que le cunde mucho a Sony, pero también, ojo, que Enemías lo que dice es cierto. También le cunde mucho a Marvel. Marvel ahora está vendiendo que Spider-Man está dentro del UCM sin que esté realmente... Y si en algún momento lo pierde de manera definitiva, tampoco le altera lo que es el UCM en general porque ha quedado aislado. Pero o sea, creo que a ambas partes les cunde mucho esta resolución de los hechos. Dice Silvero, me quedo a la duda en cuanto vale la licencia... de cuánto vale la licencia de Spider-Man y por qué Disney no la compra. Mira, más allá del valor y del precio, hay que tener en cuenta una cosa y es que Sony la quiera vender. O sea, si Sony no la quiere vender... No importa cuánto dinero le ofrezcas. Es que no importa cuánto dinero le ofrezcas. Es que da igual. Porque si no la quiere vender, no la va a vender. Eso es así de sencillo. Pensad en lo que pasó. Vale que es una referencia bastante fuera de todo este mundo, pero pensad en lo que pasó con el mercado de fichajes y Mbappé. Todo el dinero que ofreció el Real Madrid y el PSG no lo vendió. ¿Por qué? Porque no salió de los cojones venderlo. Punto, ya está, se acabó. Entonces, eso es lo primero y principal. No importa tanto cuánto dinero vale Spider-Man, sino si Sony lo quiere vender o no. Esto me lleva al segundo punto, y es, Sony, ¿por qué querría vender a Spider-Man? Tiene la gallina de los huevos de oro. Spider-Man y Batman son los personajes que más dinero generan de la cultura popular. Batman es más grande que DC, y Spider-Man es más grande que Marvel.
¿por qué lo iban a vender? O sea, ¿por qué se iban a deshacer de ello? En el caso de que ¿por qué lo van a deshacer? Pues mira, una posible respuesta sería porque hacen más negocio vendiéndolo que explotándolo ellos. Eso significaría que si viene Disney y se lo compra, ellos estarían ingresando más dinero que en un pensamiento a largo plazo explotando a Spider-Man con más y más películas. Para que eso ocurriera, significa que todas las películas que están sacando tienen que ir mal. Y no es el caso. Spider-Man No Way Home fue de puta madre, Venom fue de puta madre, Venom 2 fue de puta madre, Morbius fue de puta madre. Claro, mientras ellos hagan negocio, Disney le tendría que ofrecer una cantidad de dinero mayor a la que ahora mismo Sony puede estar ingresando con Spider-Man. Y eso es mucho dinero. Y a la vez, si Sony ya está ingresando la capacidad máxima de dinero que puede ingresar con Spider-Man, significa que Disney, cuando compre el personaje, tal vez no consiga ingresar más dinero del que ya está ingresando Sony. Por tanto, habría gastado muchísimo dinero para algo que no le iba a redituar tanto. Así que la conclusión a la que llegamos es que no es negocio para ninguno. Ni comprar ni vender Spider-Man ahora mismo. Dice Adrián, Martín, los derechos al completo de Spider-Man los tiene Sony. A Marvel Disney tiene algo. Entonces la serie animada de Disney Plus original es de Sony Animation. No, no tiene todos los derechos Sony. Por ejemplo, mira, lo más sencillo y simple, de cómics lo tiene Marvel. O sea, en ese sentido lo tiene Marvel. Y creo que para unas cuantas cosas también lo tiene Marvel. O sea, Sony tiene para películas live action... Es que ahora no me lo acuerdo de memoria, pero creo que era todo movida de producción audiovisual y alguna movida en videojuego. Pero lo que es suyo, o sea, no es Spider-Man suyo al 100%. Es más, es más sencillo que los derechos de Spider-Man vuelvan de manera natural y orgánica a Marvel que Disney los compre. Porque si, por ejemplo, Sony vende su apartado de cine a otro estudio o a otra persona, los derechos automáticamente tienen que volver a Marvel porque es así, es lo que pone el contrato, ¿vale? Y como eso hay otras tantas cláusulas más, que son todas complicadísimas que se ejecuten, o sea, es súper difícil que todo eso vaya a pasar, y aún así me parece que es más sencillo que pase eso a que Disney vaya y lo compre. La única manera de que Disney vaya y compre todo eso es que realmente ambos hagan más negocio con esa venta que el que ya están haciendo ahora mismo. Nemías dice, por contrato, a cuando Sony Pictures ya no le interese hacer películas o que Sony cambie de dueño. Sí, con lo de que Sony cambie de dueño. Si Sony cambia de dueño, los derechos tienen que volver. Pero si a Sony Pictures no le interesa hacer películas, no tienen por qué volver los derechos a Marvel. Vuelven los derechos si no hace películas en una cantidad de tiempo determinada. Es decir, no me acuerdo lo que era el contrato, pero imagínate que pone 10 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Si en 10 años Spider-Man no tiene ninguna película en cines, pues ahí sí el derecho volvería a Marvel, porque no han explotado el personaje. Ellos tienen los derechos de explotación del personaje. Si no los estás explotando, los tienes que devolver porque tú los has comprado específicamente para explotarlos. Entonces no es exactamente eso, porque imagínate que mañana no hacen más películas, pero que conste que no estoy diciendo tal cual lo que pone el contrato, no estoy poniendo así ejemplos vagos para que se entienda la idea. Pero imagínate que mañana no quieran hacer películas, pero se comprometen a hacer una serie live action para Netflix de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Eso les valdría a lo mejor, ¿sabes? Hay muchos matices por el medio. Y mañana a lo mejor Sony no quiere hacer más películas y pretende vivir de royalties y hacer la mínima, ¿sabes?